Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos hoy en la segunda parte de las 95 tesis de Martín Lutero. Recuerden que el video número 1 consistía en la biografía de Martín Lutero, una introducción y la lectura de las 95 tesis desde la número 1 hasta la 95. En el día de hoy nos corresponde eh, dar respuesta a los términos, definir los términos, buscar las respuestas a algunas palabras que aparecen allí en las 95 tesis. Y vamos a iniciar rápidamente. Recuerden que son palabras que fueron usadas hace 504 años. Son palabras muy teológicas, muy propias del cristianismo, del catolicismo y de todas las ramas de la religión. La primera palabra que encontramos en las 95 tesis fue la palabra indulgencias. Quiero hacer un paréntesis y recordar que este fue el punto detonante. Este fue el punto que llevó a Martín Lutero a moverse, a actuar, a reaccionar. Este lo pude comprobar cuando leía las 95 tesis. Descubrí que fue la palabra que más se utilizó y fue la parte que más se atacó, las indulgencias. Entonces vamos a definir qué es una indulgencia. Dice que es un perdón, es quedar absuelto de una deuda, es librar a alguien de una culpa. ¿Por qué reacciona Martín Lutero contra esta práctica? Porque el catolicismo la estaba cobrando, era una inculpabilidad, era una supuesta salvación, era una supuesta libertad, si lo podemos decir así, o una absolución de no ir al infierno, pero lo estaban haciendo económicamente. Lo más lamentable de todo es que esta práctica es totalmente contraria a la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 que por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el catolicismo básicamente a lo que se habían dedicado era al pago de las indulgencias, a la venta de indulgencias. Queremos recordar que esto fue una orden o fue una idea del Papa de turno, que era el Papa León X, y encargó a uno de sus mejores hombres, a Johann Texel, quien era un habilidoso orador, un habilidoso predicador, quien le fue encargado de reunir todo este dinero con el cual se pensaba construir la Basílica de San Pedro y algunas otras obras. Entonces vamos a definir el segundo término que encontramos en las 95 tesis y es la palabra penitencia. La penitencia es un sometimiento o exponerse al arrepentimiento por medio de un dolor, es un sacramento para la reconciliación con Dios. Entonces, la penitencia también era un precio al cual yo me estaba exponiendo para poder reconciliarme con Dios. Debemos de recordar que la reconciliación entre el hombre y Dios es una obra meramente de Jesucristo, a través de la obra de Cristo. Bueno, otra palabra que encontramos es la misma palabra penitencia, pero va acompañada de otra, dice penitencia sacramental. Es decir, un proceso
también acompañado de dolor, de un esfuerzo humano, y lo cual se consideraba un sacramento de penitencia porque era con el objetivo también de la reconciliación entre el hombre y Dios, pero lo habían extremado incluyéndolo como si fuera un mandamiento. El término que sigue es mortificar. Lo utilizó bastante Lutero en sus 95 tesis. Dice que mortificar es dar muerte a un pecado o a la carne por medio de procesos a fin de que el hombre sea libre del peso y de las acciones o del impulso del pecado en su vida. La palabra que corresponde o sigue es arbitrio. Es la facultad de una persona para decidir o para resolver. Continuamos con la palabra canon. El origen de esa palabra es griego y significa una regla o una norma. Entonces decimos que son normas fijas o conductas a seguir. Continuamos con la palabra vicario. La palabra vicario quiere decir alguien que ayuda, alguien que sustituye, es un sacerdote que tiene unas funciones espirituales. La próxima palabra es moribundo. Moribundo es que está en proceso de descenso, está cercano a la muerte. Continuamos con la palabra purgatorio. Es un estado de purificación para las almas, es un lugar donde se purgan los pecados. Debemos hacer la aclaración que esto es una enseñanza básica y propia y únicamente de la religión católico romana. Bueno, la próxima palabra es la constricción. Constricción es arrepentirse con dolor, es disposición, es humillarse y ponerse y proponerse a no volver a caer en la misma actitud o en igual pecado. Martín Lutero mencionó 3 personajes, los incluyó en 3 de los puntos o de las 95 tesis. Entonces queríamos saber por qué apeló a ellos, por qué los mencionó. Recordemos que hasta ese entonces Martín Lutero era un monje católico, militaba en el catolicismo romano, por lo tanto las figuras del catolicismo eran sus líderes o sus tutores o sus ejemplos a seguir hasta ese entonces. Él mencionó a San Severino. San Severino era un predicador católico, un gran evangelizador. Nació en el 410 y murió en el 488 después de Cristo. Su particularidad fue que predicó en medio de las invasiones bárbaras. Otra persona que mencionó Lutero fue a San Pascual. San Pascual era un fraile de la orden franciscana. Su principal obra o su principal obra de evangelización y su servicio lo prestó en España, exactamente en Valencia y sus alrededores en el año de 1540. Continuamos con San Lorenzo. San Lorenzo es un mártir de la Iglesia Católica. Su diaconado, recuerden que la palabra diácono es servicio o servidor. Su diaconado fue muy activo en Roma. Murió martirizado el 10 de agosto del 258 después de Cristo. El servicio de San Lorenzo estuvo bajo el mando o el liderazgo de el Papa Sixto en el año 257 después de Cristo. Bueno, como ya se los había mencionado, el punto
central de las 95 tesis de Martín Lutero fue las indulgencias. Leí detenidamente los 95 puntos y él, aunque está atacando algo otras actividades, otras acciones del catolicismo, recuerden que él presenta estas 95 tesis como un punto de diserción, un punto de disertación, perdón. La puerta del castillo de Wittenberg para aquel entonces era como un muro de Facebook o de alguna red social en la actualidad, donde lo iban a ver muchas personas, donde iban a ver comentarios, y él invita y dice que las personas que no puedan estar presentes físicamente en el momento de la disertación, que podían escribir o a futuro hacer sus comentarios, pero era una invitación. Recordemos que Martín Lutero era un académico ilustre y estas son cualidades o características de personas muy intelectuales. Como les decía, son 95 tesis y en 38, diría yo, con un poco de temor a equivocarme, que casi que un 45%, él está atacando las indulgencias. Precisamente ese fue el enfoque. 38 veces de 95 tesis, 38 de esas tesis mencionan la palabra indulgencia, que es lo que él está atacando. Eso llevó a Martín Lutero a lo que se conoció en la historia del cristianismo como la dieta de Worms. La dieta de Worms fue una asamblea o una reunión de carácter prioritario, una indagatoria. Fue convocada por los príncipes del Sacro Imperio Romano bajo el liderazgo de Carlos V. Tuvo la particularidad que esta dieta empezó un 28 de enero y terminó un 25 de mayo del año de 1521, donde se le estaba pidiendo a Lutero, y le hicieron dos preguntas muy precisas. Uno, que si esos escritos eran de él, y dos, que si estaba dispuesto a retractarse. Ante la primera pregunta respondió que sí, que los escritos eran de su autoría, y a la segunda respuesta pidió un lapso de 24 horas para contestar, a lo cual respondió que no podía retractarse a menos de que fuera convencido por la Santa Escritura de que estaba equivocado. Dijo que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y que no era bueno contradecir o ir en contra, no solo de su conciencia, sino de la palabra santa de Dios. Quiero terminar esta segunda parte, a la cual llamamos definición de términos, con algunas tesis que me parecieron bastante particulares. Las voy a leer despacio para mayor comprensión de todos. La número 27 dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Tremenda aseveración. O sea, un engaño total. Básicamente estaban diciendo que tan pronto la persona pagaba la indulgencia y con el sonido de la moneda en la caja, el alma que estaba allí en el purgatorio salía inmediatamente. Creo que fueron engañados muchos, miles, diría yo, con esta doctrina que es totalmente contradictoria a la Santa Biblia. El número 28
va enlazado con el 27, dice: cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Lutero está utilizando un tinte no solo de ironía, sino de burla. Primero dice que al sonar la moneda se creía o le hacían creer a la gente que el alma salía inmediatamente del purgatorio. Y el 28, en tono de ironía, está diciendo que lo único que está haciendo esa moneda es aumentar las riquezas, el abastecer el arca de los propulsores o predicadores de las indulgencias. El punto número 83 o la tesis número 83 dice de la siguiente manera: del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ellos? Puesto que ya no es justo orar por los redimidos. Después de que la persona ha fallecido, no hay nada que podamos hacer por ella, excepto lo que Dios haya determinado, ordenado con esa vida y con esa alma. De lo contrario, no hay dinero, no hay precio, no hay oración que pueda salvar el alma del difunto. Así que nos encontramos con otro engaño. Voy a finalizar con el sentido o con el impulso de hacer simplemente un recordatorio de la oración que Lutero elevó a Dios en medio de toda esta lucha. Recuerden que desde el día en que él clava las 95 tesis hasta el día de su muerte, fue de mucha lucha, de mucha controversia, de persecución. Tuvo que ser protegido hasta por uno de los príncipes. En medio de su angustia también brotó la esperanza. Recordemos que el himno Castillo Fuerte es de la autoría de Martín Lutero. Dicen algunos historiadores que después de haberlo escrito, compuesto y organizado, lo entonó precisamente cuando se dirigía a comparecer a responder en la famosa Dieta de Worms. La oración que Lutero hizo fue: Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo, utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviere solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Amén y amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas bendiciones. Nos veremos en la parte número 3, la conclusión de las 95 tesis y el efecto de estas hasta el día de hoy. Gracia y paz.